mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, amigas y amigos, amigues, oyentes de la M530, que de lunes a viernes de 14 a 16 tenemos para proponerles imaginaciones combinadas. Pensamos, siguiendo aquella lógica de Ebe Bonafini, respecto a que la radio es un asunto que nos funciona en el teatro de la mente, que podemos agregarle a la experiencia básica de la radio lo auditivo, y en la era del streaming, gracias a todos los que nos siguen por el streaming en YouTube, lo visual, una combinación de otros elementos. De tal manera que el combo que pretendemos armar entre ustedes y nosotros permita una radio con 5 sentidos. Y tal vez con otros elementos, con la imaginación que nos empodera, con la nostalgia de tiempos mejores que nos hace sentir que fue posible, con la esperanza en un futuro inmediato que salga de la chatura de la actualidad, y cuando todos esos elementos se combinan, podría hablarse de la magia de la radio, sentimos que estamos hablando un mismo lenguaje. ¿Cuánta comunicación hoy que parece hablar en otro lenguaje, a la que no le entendemos demasiado? ¿Cuánto itanismo en otro tipo de comunicación, en que al fin y al cabo vale más lo personal que lo plural, o lo individual que lo colectivo? Y nosotros creemos que en este y en cualquier otro tiempo, el privilegio de la comunicación, de poder comunicar, de ser parte, debe estar vinculado a los intereses que pueden exhibirse en público, de frente, de día, y no a las trastiendas de las trastiendas, de las trastiendas donde se cuecen lejos de la luz de lo público otros asuntos. Así que si ustedes están dispuestos, nosotros de hecho así lo proponemos, ponemos primera, los invitamos a esto que podría ser como un vuelo, una salida del territorio de lo terrestre para elevarnos y al final de la experiencia haber pasado juntos una buena primera tarde. Y si no nos emocionamos juntos, si la radio no tiene esa cuota de emoción, a lo mejor estamos faltándole el respeto a su propia historia. Como somos respetuosos de la historia, pretendemos además las emociones compartidas. Hoy, cuando llegué a la radio sabiendo de qué se iba a tratar el comienzo del programa, me encontré con este libro de ediciones Siccus, El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón. Es un trabajo, aquí lo estoy mostrando en el streaming, se los narro a ustedes, firmado por Rafael Cuyen y Juan Salinas. La idea central, ¿cuándo empezó el golpe de Estado? Hoy son 80 años del derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. 70 años, decimos, 70 años del final de ese gobierno. 45, 55, 70 años de el final del gobierno del Perón. 80 años del comienzo del peronismo, un 17 de octubre. Y la respuesta es, en la previa al golpe de Estado de hoy hace 70 años, hay 3 meses de agitación que empiezan con el bombardeo de la Plaza de Mayo, 16 de junio del 55. Y tal vez con una decisión política de la oposición de alentar la intervención de las Fuerzas Armadas muy previa a estos momentos cruciales. Una investigación del Archivo Nacional de la Memoria entre los años 2003 y 2015 identificó a 149 muertos, civiles y militares, por enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas constitucionales y las sediciosas. La tesis que acompaña la publicación de esta obra es que esa serie de hechos que se sucedieron hasta el derrocamiento del gobierno de Perón instituyeron el terrorismo de Estado en la historia argentina contemporánea. Habitualmente relacionamos la aparición de planes sistemáticos de terrorismo de Estado con el golpe de 1976, el golpe que sufrió otro gobierno peronista de otras características en otra época. Pero hay indicios que nos permiten pispear en el pasado cómo fue que aquello empezó a gestarse. Y no fue de un día para otro, sino producto de un minucioso trabajo, como una especie de mecanismo de relojería que desembarca hace 70 años en el golpe de Estado, cuando los canales del Estado eran los canales del Estado y Canal Encuentro era también
un canal de historia, un informe sobre el derrocamiento de Juan Domingo Perón. Los días posteriores al bombardeo, la tensión entre peronistas y antiperonistas se intensifica. Perón, ante una crisis política irreversible, intenta una tregua. Una vez controlada la situación militar, el gobierno cambia de táctica y decide aumentar la presión. En un acto público frente a Casa Rosada, Perón deja muy clara su posición ante los opositores. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Por su parte, el sector castrense redobla la ofensiva. El 16 de septiembre de 1955, un grupo de oficiales opositores a Perón toma las principales guarniciones militares de Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca. Los militares sublevados avanzan sobre los más importantes centros urbanos, poniendo en jaque al gobierno. Una semana más tarde, el comandante militar de dicho levantamiento, teniente general Eduardo Lonardi, asume la presidencia de la nación. En su discurso de asunción, Lonardi hace suya una frase del general Urquiza, pronunciada 100 años atrás, luego de su triunfo en la batalla de Caseros: ni vencedores, ni vencidos. Mientras un nuevo gobierno militar asume el poder en la República Argentina, Perón, que ha logrado escapar de la furia de sus opositores, solicita asilo político en la Embajada de Paraguay. De esta manera, Juan Domingo Perón inicia un largo exilio que lo aleja del país por muchos años, aunque su figura, en ningún momento, deja de ser uno de los ejes centrales de la política nacional. Vencedores vencidos en la versión de Tabaré Cardoso con Agarrate Catalina. Ni vencedores ni vencidos, o vencedores vencidos. Cuando miramos la historia con el diario del lunes, es fácil mirarla así, nos damos cuenta de que están convergiendo en esa escena un montón de otros elementos. Los exógenos, por ejemplo, Estados Unidos como potencia imperial, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, mirando su patio trasero y viendo que en la Argentina el peronismo es claramente un obstáculo para sus intereses. La existencia de un partido militar que en septiembre de 1930 había derrocado el golpe de Estado de Uriburu, el gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. Y el apoyo de una parte de la sociedad que, ante la irrupción de las masas en la historia y los modos con que aquel gobierno, Juan Domingo Perón, Evita Perón, la atracción de sus fuerzas políticas procedía, se sentía claramente espantado. Ahora, es visible, es notorio, que cada vez que analizamos la historia de la Argentina y vemos los problemas que existían en un gobierno, notamos enseguida que cuando hubo un golpe de Estado que se presentaba como la solución, los problemas se agravaron, y cada vez se agravaron más. Si pensamos un poco en el gobierno actual de Javier Milei, producto de una votación, es cierto, tenía un diagnóstico de situación, procedía como si tuviera la solución y no ha hecho más que empeorar la situación que heredó. Pero cuando no es por voto de la democracia, y entonces uno puede disentir, pero respeta la legitimidad de origen, sino por un golpe de Estado, por otra parte con políticas posteriores cada vez más cruentas. La pregunta es cómo una parte tan grande de la sociedad civil argentina fue tan cómplice de políticas de exterminio, de saqueo y de no solucionar los problemas que habían llevado a la determinación de terminar con un gobierno. Sabemos que desde 1983 en adelante la sociedad se puso por un ratito de acuerdo en el nunca más, pero sabemos también que el imperio vigente ha redoblado sus apuestas de tal manera que no necesita de golpes de Estado ni de militares gobernando para imponer sus políticas.
Por otra parte está la decisión política de Juan Domingo Perón de no llamar a la resistencia cuando el golpe de Estado de 1955, de haber coqueteado mucho con eso antes, 5 por 1, por cada uno de nosotros que caigan van a caer 5 de ellos. La tesis de John William Cook, que era heredero en el sentido de Evita, de que había que armar a la sociedad, y la decisión personal de Juan Domingo Perón, militar y presidente democrático de la nación, de no resistir al golpe. Estuvo siempre en la vida, después Perón, convencido de que procedió bien. Vamos a escucharlo en una entrevista de 1968. Ahí, en La Hora de los Hornos, Pino Solanas revisa la posición del 55 y dice claramente que cometió un grave error al no resistir de forma armada aquel golpe de Estado. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, deberíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la presidencia, me dijo: si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté: si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría, porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Es fortísimo este testimonio de Perón. Se arrepiente de no haber fusilado antes, se arrepiente de no haber llamado a la resistencia civil al golpe de Estado. Claro, son los años 60. Acaba de ocurrir el Mayo francés. En la Argentina hay otra dictadura y van a venir las formaciones especiales armadas en la Argentina. Es el Perón más beligerante de todos los tiempos, el que ha tenido el tiempo necesario para revisar aquel pasado y sacar conclusiones. La vida le va a dar la oportunidad de volver a ser presidente constitucional de la nación. El comportamiento de los grandes líderes en situaciones de golpe de Estado quedará para siempre marcado en la memoria colectiva de sus propias sociedades. El 11 de septiembre de 1973, en Santiago de Chile, el presidente socialista Salvador Allende decidió quitarse la vida, ya que había jurado por la Constitución, al asumir la presidencia, ser fiel al mandato del pueblo, no entregar el gobierno ante un golpe de Estado. Perón en aquel momento tomó otra idea, mucho tiempo antes, 1955, preservarse, evitar el baño de sangre, pero revisando esa posición, diría más adelante, no debía haber actuado de esa manera. El gran Leonardo Fabio, en Sinfonía del Sentimiento, repasando un día como hoy, hace 70 años, golpe de Estado contra el general Perón. El general Lonardi asume el gobierno provisional.
Es designado vicepresidente de la República el contraalmirante Isaac Rojas. Se instaura el estado de sitio. El 28 de octubre de 1955 se crea la Junta Consultiva Nacional para asesorar políticamente al gobierno provisional en reemplazo del Congreso. La integran, por el Partido Socialista, Alicia Moró de Justo, Américo Gioldi, Nicolás Repeto y Ramón Muñiz. Por el Partido Conservador, Adolfo Mujica, José Aguirre Cámara, Reinaldo Pastor y Oscar Rebaudi Basavilbaso. Por la Unión Cívica Radical, Miguel Ángel Zavala Ortiz, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Oscar Allende. Por el Partido Demócrata Progresista, Juan José Díaz Arana, Luciano Molinas, Julio Noble y Horacio Teddy. Por el Partido Demócrata Cristiano, Luis María Bullrich, Manuel Ordóñez, Horacio Marcó y José Antonio Allende. Todos ellos solidariamente culpables de crímenes inexcusables como la reinstauración en la Argentina después de 100 años de la pena de muerte. La Junta estaba presidida por Isaac Rojas. La reticencia del general Lonardi a intensificar la persecución política e intervenir la CGT provocan la reacción de la Junta Consultiva y de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, por lo que es obligado a renunciar. Asume en su lugar Pedro Eugenio Aramburu, partidario de una represión más dura contra el peronismo y el movimiento obrero organizado. Comienza un período de persecución y terror del que no había memoria en nuestro país. Las complejidades de la historia argentina más adelante. En los años 70 Aramburu intentaría un contacto fluido con Perón, seguro de que Perón volvería y que él podía actuar para armar, vaya delirio, con el peronismo, una nueva fuerza política. Alberto Marino cantando la Oda a Perón. Más adelante, en los años 90, un gobierno con voto peronista, pero que traicionó ese voto, el de Carlos Menem, buscaría nuevas alianzas y el presidente peronista de la nación se abrazaría con el almirante Rojas, símbolo de la barbarie del 55 en adelante. Que viviste en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu... ¿Cuánto tiempo, cuántos dolores, cuántos sufrimientos, cuántas contradicciones, cuántos elementos para poder entender también las crueldades de los presentes? En este marco, este viernes 19 de septiembre a las 20:10 en el Cine Gomón, aquí en la capital federal, se va a estrenar una película llamada Ensenada 1955. La dirigió Hugo Krexel, director y guionista. 70 años después de entonces, el director reconstruye aquellos días del golpe de Estado a través del relato de su padre, quien participó en el ataque. La búsqueda lo lleva a recorrer el territorio siguiendo las huellas de una verdad esquiva. En el camino conoce a Rodolfo, hijo de un trabajador ferroviario muerto por una esquirla. Una película sobre la memoria, la ausencia y heridas que el tiempo no ha logrado cerrar. Para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Hugo Krexel, buenas tardes. Carlos Polimeni te saluda. ¿Cómo va? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bien, un gusto. Bien, con ganas de hablar con vos. ¿Qué pasó en Ensenada en 1955 en el marco del golpe de Estado? Bueno, en Ensenada pasaron muchas cosas. Recién hablabas un poco en tu editorial de la resistencia, del comienzo de la resistencia peronista. Se habla de Ensenada como un epicentro también de eso, ¿no? Si bien no fue el epicentro del golpe, porque hubo combates en Córdoba, en Bahía Blanca, en Curuzucuatiá también. En Ensenada estaba la Escuela Naval, y recién veía las imágenes de Rojas, ¿no? Que él estaba en la Escuela Naval y en la base naval del Río Santiago,
Ensenada, para que explicar por ahí que todavía no lo ubicó en el mapa, queda sobre el Río de la Plata, a la altura de La Plata, de la ciudad de La Plata. Es un puerto muy importante y tiene, entre otras cosas, el astillero Río Santiago, tiene la destilería de YPF, es una ciudad súper industrial, obrera. Epicentro sí, en el 45, ¿no? Bueno, de este llamado a la lealtad, ¿no? Entonces, Bueno, en ese de hecho marco- hay un monumento que lo marca como el kilómetro cero del peronismo a Ensenada. Exacto, exacto. Entonces, Ensenada y Berisso, para que no se enojen los de Berisso, que es la ciudad que está al lado, pegadita. Entonces, ahí en Ensenada lo que sucede con Rojas es que comienza a las 0 horas del 16 de septiembre el levantamiento de la Escuela Naval. Y entonces ahí se producen los primeros combates. Perón lo llama a mi viejo personalmente y le pide, así que en palabras textuales, que limpie el Río de la Plata. Limpiar, dijo, o sea, sin eufemismos, ¿no? O sea, directamente le dijo, hay que bombardear. Eh, y mi viejo, que en ese momento era aviador naval, era capitán de fragata también, toma a su cargo esa orden presidencial y la trata de llevar hasta las últimas consecuencias, digamos, ¿no? Digamos, él era un legalista, él se autodefinía legalista y también era peronista, digamos, pero digo primero legalista porque tenía en sí esta misión ética también, ¿no? De seguir las órdenes y defender el gobierno constitucional que estaba en jaque. Es así que se producen estos combates, bombardeos, dura básicamente hasta las 3, 4 de la tarde. Digo, el bombardeo. También Rojas lo que hace es bloquear el Río de la Plata con dos embarcaciones, dos buques de guerra, el Cervantes y el La Rioja. Y bueno, mi viejo los tiene que bombardear, ¿no? O sea, siempre él me contaba en historias así de sobremesa, ¿no? Cuando yo tenía 9, 10 años, él tendría 70 y pico, porque me tuvo muy grande. Cómo él había tenido que bombardear el lugar donde él había estudiado, ¿no? Porque él había estudiado ahí, en la Escuela Naval. Y para él había sido algo muy terrible, muy trágico, más allá de que intentó de que no se perdieran vidas y demás. Y tenía esa contradicción un poco, ¿no? Como que él se había jugado por el gobierno constitucional, había seguido la orden directa de Perón, y sin embargo, bueno, algo de eso todavía le pesaba, ¿no? Estamos hablando, mi viejo ya falleció hace como 20 años, él es de 1915, yo soy de 1979, así que había una gran diferencia, ¿no? De generaciones. Pero sí yo podía sentir en sus relatos esa contradicción, ¿no? Como de, bueno, yo estuve ahí cuando se necesitó y sin embargo perdimos, ¿no? Y sin embargo todo terminó mal para la democracia. Es verdad, todos son los elementos que se cuecen cuando hay enfrentamientos armados entre dos sectores distintos de un mismo país que deberían estar defendiendo los mismos ideales y con los daños materiales y el costo de vida que eso significa. No es para eso que se forma el espíritu de un militar de buena leche, pero acá se cruzan muchos elementos. Recién veíamos cómo en la constitución del grupo que termina asesorando al gobierno estaban los socialistas, cómo había radicales que festejaban el golpe de Estado, incluso independientes. El padre del actual jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei, Guillermo Marcos, intervino de manera decisoria en aquellos hechos, ¿no? Guillermo Franco, sí, el padre de Guillermo Francos. Todo termina, digamos, unos días después, el 19, cuando Rojas, para mí el gran villano de esta historia es Rojas, ¿no? Me permito decirlo así, con esta soltura. Él decide bombardear primero los depósitos de combustible de Mar del Plata, de YPF, y así lo hace, con grandes pérdidas, obviamente, de combustible, pero también humanas, y de destrozos en lugares civiles, digamos, en casas civiles. Yo eso lo tuve en mis manos, el documento, vi las fotos y te puedo decir que son espeluznantes. Algunas de ellas las pusimos en la película. Un apunte entre paréntesis sobre eso, el músico Tata Cedrón, que estuvo aquí con nosotros hace unos meses, recordando el 55, él era un joven por entonces, tenía muy fijo porque vivía en Mar del Plata, cómo vivió Mar del Plata esos bombardeos, qué pasó. Es un dato menor al lado del golpe de Estado en Capital Federal, pero que fue muy decisorio para el futuro de la vida política en Mar del Plata. Volar las destilerías de YPF. ¿Por qué Rojas lo decidió bombardear así? ¿Qué significaba eso estratégicamente?
Básicamente era el ultimátum, ¿no? Decirle a Perón, mirá que nosotros estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y no nos va a temblar el pulso en destruir media ciudad o una ciudad entera, porque después de lo de Mar del Plata, lo que hace, vos me preguntabas por Francos, es el padre de Francos es el que apunta los cañones literalmente contra Mar del Plata y vuela los depósitos de combustible, pero luego esos barcos llegan hasta el Río de la Plata y llegan a Ensenada y se paran frente a la destilería de YPF y ahí es donde se produce el último, el último ultimátum, por valga la redundancia, ¿no? Donde ahí básicamente dice, si no renuncia vamos a volar la destilería, lo cual podría significar no solo que iban a destruir la ciudad de Ensenada y Berisso, sino que iba a llegar hasta La Plata. O sea, hoy podríamos estar hablando de una tragedia innumerable, de víctimas fatales y grandes destrozos. Imagínate lo que fue. Y a mí sí, ahí me parece que Perón tuvo este momento de contemplación, ¿no? Y pudo reflexionar y está bien, digo, optó por el tiempo, no por la violencia, ¿no? Digo, hubo algo ahí que claramente conociendo con quién tenía de oponente, quién estaba del otro lado, se dio cuenta que no le iba a temblar el pulso a Rojas para volar la destilería. Tácticamente, en lo bélico, ¿había una igualdad de fuerzas entre aquellos que defendían el gobierno constitucional y aquellos que terminaron derrocándolo? Porque para un líder como Perón, que además era un militar y un estratega, eso debe haber influido también. Si yo puedo resistir y no abandonar la tesis de defender con las armas la Constitución y mi propia presidencia, si tengo alguna posibilidad de ganar. Si no tengo posibilidad de ganar y encima va a haber derramamiento masivo de sangre, lo lógico es tomar la decisión que él tomó y de la que en el 68 ya estaba arrepentido, como escuchamos recién. Sí. Mirá, por lo que me contaba mi viejo, pero también lo que pudimos obtener producto de la investigación, la ventaja era todavía al 16, 17 de septiembre era para el gobierno de Perón. Él había aplastado el primer intento de revolución. De hecho, este bombardeo que te cuento en Ensenada terminó con Rojas yéndose de la base naval, o sea, terminó evacuando la base porque si no le iban a matar, digamos. Lo que pasa es que se llevó también un montón de conscriptos y un montón de gente del liceo naval, o sea, una cosa medio desordenada y hasta falta de ética, ¿no? Porque había subido a menores de edad, digamos, a los buques Murature, King, eran como buques de la escuadra de Ríos, eran buques más pequeños. Y no es hasta el 19, cuando se produce esto que te contaba recién, del bombardeo de Mar del Plata y demás, que él cuenta con los buques de mayor porte, y ahí es donde se entiende que tienen mayor ventaja. Digamos, los buques de mayor porte venían de Bahía Blanca, ¿sí? de la base de Puerto Belgrano, ¿sí? Entonces, esa es la base más grande del país, digamos, de buques, y no se sabía hasta último momento si la flota de mar, o sea, estos buques de gran porte, iban a estar del lado de Perón o no. En nuestra investigación consultamos un montón de historiadores que no se pusieron de acuerdo, porque decían, por ejemplo, los altos mandos, los almirantes y demás, estaban con Perón, pero eran los mandos medios, Rojas a la cabeza, digamos, él igual era de la oficialidad, era contraalmirante, pero era el único de los contraalmirantes que estaba golpista, digamos, que se había revelado. El resto no le importaba. Qué fuerte que es en la historia que estos hechos, todos estos hechos, desde los bombardeos de Plaza de Mayo en el 55 hasta el golpe de Estado y sus responsabilidades que causaron aproximadamente, acá tengo un libro que acaba de publicarse con la cifra, 149 muertos entre civiles y militares, incluyendo ahí los muertos previos en esos meses de agitación, no hayan sido juzgados por ningún periodo democrático. Es más, algunas de sus familias han sido parte de gobiernos votados por mayorías sin que se sepan estos datos. Sin ir más lejos, el suegro del presidente Fernando de la Rúa, el comodoro Pertiné, era uno de aquellos responsables de los bombardeos y lo sabido también en gobiernos radicales de Raúl Alfonsín, ¿no? Como si la sociedad no hubiera alcanzado a procesar y metabolizar lo suficiente, ahora han pasado 70 años, aquellos hechos como para poder tener, además de las opiniones y los relatos, una sanción a aquellos responsables de atentar contra el orden constitucional con los daños
materiales y físicos que son tan evidentes, ¿no? Sí, yo creo que ahí entra en juego algo que nosotros denominamos el mito del golpe incruento, ¿no? Como que se quiso hacer pasar que Perón había huido, digamos, sin ofrecer demasiada resistencia, que más bien había sido un acto humillante, ¿no? Y que, como hasta se dijo, había caído por su propio peso, ¿no? Como que ya no daba para más. Al empezar el programa mostré este libro, a los que están escuchando la radio, les repito, se llama El fin del mito de la caída incruenta de Perón. No fue incruenta la caída de Perón. Porque estoy repitiendo el concepto que vos acabás de formular, ¿no? No fue incruenta. Más vale que hubo una resistencia que fue militar, pero también fue civil en parte. Digo, había obreros codo a codo con militares, leales. Entonces, ahí la pregunta que cabe es, bueno, ¿por qué se quiso ocultar esto durante tanto tiempo? ¿No? ¿Y para qué? ¿No? Como que esta idea de que, bueno, los que vinieron después tenían que disfrazar que eran una dictadura, ¿no? Y que habían llegado por derramamiento de sangre al poder. Como dijo el mismo Perón en el fragmento que pusiste, ¿no? Como utilizaron una violencia de lo más violenta. Y acusaron de tirano, prófugo y dictador al presidente constitucional. Exacto, es el mundo al revés, ¿no es cierto? Exactamente, si no hubiera habido un poder de comunicación muy fuerte y una complicidad de la comunicación, no se podrían haber instalado estas historias. Los dictadores, los golpistas, llaman dictador al presidente constitucional depuesto y queda una imagen, ¿no? En una parte de la sociedad que quería pensar en esos términos, de que sí, de que se trataba de un líder autoritario, de un militar con filiación original vinculada al fascismo y de alguien que había impuesto en la dinámica de la democracia una democracia falsa manipulada por él mismo. Cuando vemos lo que hicieron después con sus respectivos gobiernos, aquellos campeones de la libertad, incluyendo los actuales, nos damos cuenta de la gravedad de todo. Por último, Hugo, felicitaciones por el estreno en este contexto del viernes en la película Función 2015 aquí en el Cine Gaumont. ¿Por qué la hiciste? Bueno, la hice en un primer momento para cerrar un círculo con mi propia historia, ¿no? Con tratar de ubicar a mi papá en esos sucesos, en algo más grande que lo familiar, que era el golpe de Estado y su participación, su protagonismo dentro de esas fechas. Pero en un sentido más amplio también nos dimos cuenta al recorrer el terreno y al recopilar todos estos testimonios que hablan de justamente de lo contrario, ¿no? Hubo resistencia, hubo, de vuelta te digo, ¿no? Digo, porque es muy importante, hubo un ejército leal a Perón, hubo pueblo que también salió a las calles, obviamente también hubo evacuación, porque si juegan con estas, digamos, ¿cómo decirlo, no? Estas armas poco éticas como destruir una destilería, bueno, obviamente también hubo grandes recuerdos de éxodo y evacuación, pero sí hubo un acompañamiento, lo más que se pudo, popular, al que era en ese entonces presidente de la Nación. Entonces, para mí es importante eso, que se sepa, que, digamos, que se cierre un poco ese ciclo también más colectivo de la historia. No es solamente mi historia familiar, sino la historia de una ciudad y, por qué no, también de un país. Es obvio que es así, y qué suerte que existen los hijos de los que cumplieron ese papel destacado para poder contar estas historias, porque los hijos de los otros jamás podrían contarla en público ni estar orgullosos del accionar de sus padres o sus abuelos. Felicitaciones, ojalá le vaya bien en la película, en esta distopía de la Argentina de hoy. Un abrazo grande, Hugo. Gracias, Carlos, un abrazo para vos también. Hugo Krexel guionó y dirigió el documental de Ensenada 55, estreno este viernes 19 de septiembre de 2015 en el Cine Gaumont, donde, como ya no está la empresa de seguridad de antes, hay policías armados dentro de las salas, según denuncian los propios trabajadores. El tráiler de Ensenada 55 suena así en la radio, se ve así en el streaming. Podría ser un cuento, pero pasó. El 16 de septiembre de 1955 hubo un golpe de Estado en Argentina, que se llamó a sí mismo la Revolución Libertadora. Buscaban derribar al gobierno peronista, que llevaba casi 10 años de democracia. Perón convocó a mi papá y le ordenó que limpie el Río de la Plata y la Escuela Naval.
en Río Santiago. Limpiar, dijo. Papá aceptó. Se subió a un avión y voló hasta Río Santiago para defender al gobierno. Tiró bombas donde 20 años antes había estudiado. Me lo contó muchas veces, cuando yo tenía 9, 10 años. No tengo registro de esto más que mis recuerdos de sobremesa. Es una historia que se borró de la historia. Esta película trata de encontrarla. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y Marina Glesser, ¿cómo le va, Marina? Bien, me conmovió recién el tráiler de Ensenada 55 cuando dice esta historia se borró de la historia y no tengo más registro que mi recuerdo de sobremesa porque, bueno, no sabes la cantidad de sobremesas que tengo y la cantidad de recuerdos, por suerte, que llevo encima a esta democracia tan absurdamente llamada democracia en la que estamos hoy inmersos, Carlos. Bien, por eso nuestra tarea, nuestra misión es tratar de difundir, tratar de viajar con el tiempo, darle la oportunidad a aquellos que la hegemonía no va a reconocer nunca, de que se expresen y repetir aquella idea de la canción de Eduardo Miñona para la película sobre Evita, con música de Lito Nebbia. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Tal vez haya otras historias, no solo una historia, son muchas. Y el deber de recordarla, porque los que no recuerdan su historia, pues, ¿qué les pasa? La repiten. Tienden a repetirla. Y la repitencia no es un asunto menor en la sociedad argentina. La verdad que no. Más adelante en el programa vamos a hablar con Daniela Segiario, es guionista, directora de cine, nacida en Salta, egresada de la carrera de imagen y sonido de la UBA. Ella está estrenó el viernes, pero hay funciones el viernes 19 de septiembre a las 20 horas en el Malva y el 26 de septiembre en el Centro Cultural Borges, de la película Senda India. Es un documental en el que la voz del cacique Huichí, Juan Méndez, expone con claridad y simpleza la noción indígena de pertenencia a la naturaleza, opuesta en todas sus dimensiones a la idea de propiedad privada occidental que rige en la actualidad sobre nuestros territorios y, ¿por qué no, Carlos, viendo lo que está aconteciendo estos días en Argentina, nuestros cuerpos? Ninguna duda, ¿no? De los cuerpos y la ignorancia del presidente Milei y sus políticas sobre los cuerpos, reemplazados por la tecnología o las máquinas, nos hablaba Liliana Herrero la semana pasada. El contenido stream o la digitalidad o voces que se reproducen que ya son bastante extemporáneas y con discursos bastante arcaicos que habíamos superado con discusiones también repitentes que parecen ser las mismas piedras con las que uno choca una y dos veces y no hace, como te decía ayer, la experiencia de aprender. Liliana Herrero, que es profesora de filosofía antes de que todo y directora de la carrera en su momento de la Universidad Nacional de Rosario, nos ayudó a pensar eso. Ojalá que la comunicación de la radio estuviera siempre a la altura de esos contenidos que nosotros generamos gracias a muchísima gente que trabaja, gracias a Rodrigo Lamardo y Luciano Murat, aquí con nosotros produciendo el programa, que nos permitieron estos 40 minutos largos de inicio, vinculando cosas diferentes entre sí, como la fecha de los 70 años del golpe de Estado contra el general Juan Domingo Perón, con el estreno de una película con un montón de sentidos jugando. Ahí Martín Suárez está en las calles de Buenos Aires hasta ahora. Martín, buenas tardes. ¿Por dónde? ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Hermosa tarde aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hoy nos vinimos para la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aquí en el Congreso Nacional, que realizó una interesante audiencia en lo que es la antesala de la sesión especial de mañana, que recordamos va a abordar el veto de Javier Milei y esperemos que lo rechace, ¿no?, la Cámara de Diputados. Bueno, un encuentro que estuvo encabezado por el diputado de Unión por la Patria, Pablo Yetlin, que es el titular de esta Comisión de Salud, y que tuvo un objetivo fundamental que era generar un espacio para visibilizar la situación actual del hospital, escuchando no solamente a los profesionales, médicos, no médicos, sino también a las familias, que están tan internadas como sus hijos ahí en el nosocomio, desde hace, en algunos casos, más de 2
o 3 años con tratamientos muy largos, Carlos. De un encuentro que participó personal médico, bueno, familias, pudimos escuchar las diferentes situaciones que viven, situaciones realmente muy angustiantes, Carlos, que tiene que ver con enfermedades raras que no se tratan en ningún otro centro de salud de la República Argentina. Me animaría a decir, en ningún centro de salud del bloque regional, porque son enfermedades que no son investigadas por los grandes laboratorios, por los grandes centros de investigación de salud, porque no son redituables. Como las tienen un bajo porcentaje de la sociedad mundial, ni siquiera se gasta en llevar adelante esa investigación, porque realmente no es un negocio, entonces se deja a un lado. Bueno, ¿dónde se tratan la gran mayoría de esas enfermedades raras? Aquí en el centro pediátrico del Hospital Garrahan. Una de esas historias es la de María Eugenia, mamá de Dante, que tiene 6 años, a quien le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, que es un cáncer de crecimiento rápido y que afecta prontamente a todo el organismo. Dante, digo, está internado desde el 17 de diciembre del año pasado, llevando adelante un tratamiento realmente muy exhaustivo, cansador. Bueno, hablamos con María Eugenia, quien destacó la importancia de seguir luchando por el Hospital Garrahan, que en este momento atiende a miles de pacientes de todo el país. La verdad que si el Garrahan cerrara, definitivamente sería un golpe muy duro para muchas familias de todo el país. Y nosotros somos de Buenos Aires, pero conocimos a muchas mamás y papás de otras provincias que se vienen para acá porque acá es donde está el Garrahan, es el más especializado, donde están los mejores médicos, los mejores profesionales que están en el Garrahan. La verdad que sería lo peor que pueda pasar que cierren el Garrahan, definitivamente. Y el hecho de pensar en el por qué se les ocurría cerrar el Garrahan al gobierno nacional, y la verdad que ellos lo plantearon desde el primer momento, que el presidente planteó desde el primer momento que él opta por lo privado, que no quiere lo estatal, quiere eliminar todo indicio del Estado. El Estado somos todos, el pueblo es el Estado. Lamentablemente muy pocos medios de comunicación presentes durante la Comisión de Salud, que se escuchaban testimonios como los de María Eugenia. Yo creo que con una programación de 24 horas en cualquier medio de comunicación, radio, TV, incluso en la portada de un diario todo el tiempo, con estos testimonios no hay duda de que el Garrahan tiene que seguir adelante y no hay duda de que los diputados mañana tienen que votar en contra del veto de Javier Milei, Carlos. Pero bueno, parece que no están dadas las condiciones, ¿no? Parece que hay aproximadamente 15, 16 votos que no estarían de acuerdo con rechazar el veto. Esperemos que se convenzan lo más rápido posible esos diputados y diputadas. ¿Son de las provincias que estos días estuvieron recibiendo por partida de ATN algunos presupuestos discrecionales de parte del Ejecutivo? Son de esas provincias, lamentablemente. Por eso, más allá de nombrarlas con antelación, queremos que tomen conciencia de que hay familias que están desesperadas, que hay vidas en juego, que no es una cuestión de Excel, de presupuesto, de economía. Hay que tener sensibilidad humana, porque hay familias que están en una situación desesperante y los pibes corren peligro su vida. Es así nomás, no hay nada más que agregar. La sesión de diputados comienza mañana a las 13, está citada un poquito después una gigantesca concentración de defensa tanto de la educación pública, el presupuesto de la universidad, como de la salud pública, el presupuesto del Garrahan y del resto de las instituciones. Ojalá que haya una multitud que les ayude a los diputados a comprender que más allá del dinero que el gobierno nacional le gire a sus gobernadores para intentar que al respecto no se vote lo que debería votarse, tienen una conciencia pública propia y no son representantes de sus gobernadores, sino del pueblo de sus provincias, a cuya opinión deberían recurrir si tuvieran dudas sobre qué votar, o al menos eso dice el manual básico de la democracia. Gracias, Martín. A vos, Carlos, abrazo. Muchas realidades en la realidad como está clara, como está claro, la realidad está un poco oscura. Les quiero contar de la función que viene de Resistencia Poética. Ustedes saben que estrenamos este mes un espectáculo diferente. Lolo Micucci en el piano, un servidor, un tal Carlos Polimeni y yo en la voz, para proponer un modo de resistir a esta época, y no solo a este gobierno, sino a una era, mediante la música y la poesía.
La característica del espectáculo es que tiene una función al empezar cada mes y entonces viene ahora la del primer domingo de octubre, 5 de octubre. Haremos esta función a las 20 en Pista Urbana, domingo 5 de octubre. Entradas en venta en Alternativa Teatral con nuevos 4 cantantes invitados. Dolores Solá, Victoria Birchner, Laura Ross y Antonio Virabén. En el primer domingo de este mes, los cantantes invitados fueron Lidia Borda, Luciana Jury, Cucuza Castielo y Florencia Ruiz. Hubo que agregar una función, hicimos 2 funciones, terminamos todos, público y artistas y personal de Pista Urbana y los que pasaban por la puerta cantando y bailando llenos de emociones. Así que los que vinieron y quieren repetir, de eso hay mucho. Y los que no pudieron, por distintas razones, y quieren conocer el espectáculo, tienen ahora la oportunidad. Alternativa Teatral, desde ayer por la tarde están a disposición los boletos. Como la capacidad del lugar tiene sus límites, los que estén interesados de verdad compren las entradas ahora, porque después vaya a saberse. Y nosotros contentos de poder resistir con belleza, poesía, música y canciones a este mundo que nos rodea, por momentos tan cruel y por otros directamente patético. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Somos Radio AM530. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Carlos Barragán, Carlos Barragán vuelve a los escenarios argentinos a cantar tangos y otras curiosidades, cosas de Brasil, cosas de Italia, cosas de folclore y otras cosas. Carlos Barragán vuelve a los escenarios para cantar y tratar de descubrir dónde nos perdimos, dónde nos podemos encontrar,
por qué nos pasó de todo, y yo no sé, y qué se puede hacer salvo ver películas de Francella, y por qué el tango nos espera en lugar de venir él, como el locutor que no vino y tengo que grabar esto. ¿Ah? Acá estoy, Barra, haciéndole la segunda como corresponde. Barragán canta tangos y otras curiosidades. Viernes 19 de septiembre, 21 horas, Lanús. Avenida 9 de julio, 1999. Perón, Restobar. Entradas en Alternativa Teatral. La patria no se vende itinerante. Con Carlos Polimeni, un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Domingo 14 de septiembre a las 13 en Espacio Ruca Pirén, Mazzini 2390 Gleu. El 21 de septiembre a las 13 en El Federal, Padre Espinal 875 Merlo. Y el 28 de septiembre a las 13 en Bargoglio, Bacacay 2414 Flores. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. La patria no se vende, la patria se defiende. Auspicia Somos Radio AM 530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM 530. Somos Radio. ¿Existen las chacareras patagónicas? Y la respuesta podría ser sí, esta es una. La chacarera del mañana. Chacarera con saxo, ¿por qué no? Y está aquí con nosotros Camila Warner, cantautora patagónica. Nació en Río Negro, trabaja básicamente en Bariloche y en Capital Federal. Y vuelve el programa para nutrirnos de belleza. Camila, gracias por estar aquí con nosotros, ¿eh? Gracias a vos por recibirme nuevamente. Señor José Torelli, guitarrista, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muchas gracias por el espacio siempre. Gracias, ¿no? Usted es un recurrente en nuestro programa. Sí, me ha tocado la fortuna de venir varias veces. Ay, qué bueno, la fortuna. Me siento muy honrada por lo que dice. Es que el señor trabaja de guitarrista con muchas figuras importantes, y sí. Es interesante eso, además de lo propio, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué cantar en esta época, Camila?
Cantar, lo que nos ayude a sobrevivir, básicamente. No, yo pienso que está bueno cantar en mi música, busco sumar un granito de arena a la identidad patagónica que está llena de todo lo que se fue poblando y como decías vos, ¿no es cierto? Existe la chacarera patagónica hoy en día y sí, existe, porque lo cierto es que somos eso, más un montón de otras cosas que estaban de antes y todo lo que fue llegando y en ese gran crisol yo intento decir algo que lo podamos tomar como propio, ¿viste? Claro, he tenido la suerte de ir muchas veces a todas las provincias de la Patagonia, a la costa atlántica, a la cordillera, y cuando uno cruza el paralelo 42, digamos, por donde lo cruce, empieza a ver que existen otros rostros, otras necesidades, otros colores en la vestimenta, otros gestos y tal vez una combatividad, que sería la combatividad patagonia, tal vez forjada por la inclemencia del tiempo, por el frío, por el viento o por lo que fuese, pero es como si fuera un mundo combativo diferente, ¿no? Sí, yo creo que nuestra personalidad de los patagónicos, de las patagónicas, está un poco forjada por ese ir hacia adelante, a pesar por supuesto, en primer lugar, a pesar del clima, ¿no? Ya de la infancia, vas a la escuela con 15 grados bajo cero, el viento, la lluvia, la nieve, y vos vas. ¿En qué lugar de Río Negro era eso de la escuela? Bariloche, yo nací en Bariloche. La música desde chiquita, en mi caso, yo iba al ensayo 3 veces por semana y nevaba y por ahí el colectivo ya no llegaba al barrio de donde yo era y me ponía unas botas y me iba, porque era el ensayo y había que estar. Y entonces hoy me dicen, no, hace frío, hay 8 grados. No, esto no es frío, vení igual a ensayar. A mí que me tocó nacer y vivir 25 años en Mendoza, a veces cuando dicen hace frío, hace 12 grados, digo, ustedes no saben lo que es el frío. Y el frío en la calle y sin calefacción y sin una copa de coñac frente a la chimenea, que es otro frío, ¿no? O más o menos así. ¿Quieren cantar y tocar acá? Sí, ya. A ver si espantamos los males, claro que sí, nos rodean a montones con un poco de ternura y música. Les cuento que Camila actúa en Capital Federal, ahora, el viernes, el 19 de septiembre. Después les cuento dónde. Somos el desierto tristemente conquistado. Somos el silencio más reciente de la historia. Somos el destino más feliz del egresado. Somos un verano sin Santiago y sin Nahuel. Somos los docentes resistiendo el viento helado. Somos los mineros despedidos del carbón. Lago que encerró un solo patrón con su alambrado. Aire que se vicia de ambición y desmesura. Coihue aguantando para no ser derrumbado. Agua que era pura, bendita como el sol. Lana que no abriga porque va para otro lado. Costa que perdimos porque un día se vendió. Cuando el tiempo se haga triste, no puedo un poco más. Ellos, traidores de los pueblos, mendigos del amor y la verdad. Ellos verán cómo levantamos en memoria de lo nuestro la bandera en la que hay tiempo, en donde la infancia juega, cuando el hambre no es negocio y la vida es dignidad. Somos zona fría en el subsidio del Estado. Somos servidumbre del hotel de 5 estrellas. Mano entumecida en cada día trabajado. Jornales produciendo bajo ceros de otro don. Somos los de afuera de la foto del paisaje. Somos los de atrás de la montaña en la postal. Somos 1500 los peones fusilados. Somos en Neuquén un guardapolvo colorado. Somos el perito más moreno en su legado. Somos heroínas floreciendo en San Julián. Mares combustibles, cielo y tierra regalados. Somos el Lautaro más valiente del montón. Cuando
cuando el tiempo se haga trizas, cuando la historia ya no puede un poco más, ellos, traidores de los pueblos, mendigos del amor y la verdad, ellos verán cómo levantamos en memoria de lo nuestro la bandera en la que hay tiempo, en donde la infancia juega, cuando el hambre no es negocio y la vida es dignidad. Qué linda canción, qué linda canción. Después de una canción así, no hay mucho más que preguntar. Y la verdad que no, nos define, Creo nos yo. describe. Somos. Cierta vez le pregunté a Fito Páez qué quería decir con Al lado del camino. Me dijo, ¿la escuchaste? Sí, ya no puedo decir más nada. Ya dije todo lo que debía decir en una sola canción y para siempre, ¿no? Así suceden con este tipo de canciones. ¿Cómo dice la primera estrofa de vuelta? Somos el desierto tristemente conquistado, somos el silencio más reciente de la historia. ¿Qué más dice? Somos el destino más feliz del egresado y somos un verano sin Santiago y sin Nahuel. Aparecen ahí un montón de elementos, como aparecen las putas de San Julián. Sí, también. Heroínas, dice. Como aparecen los fusilados de la Patagonia Trágica o la Patagonia Rebelde. Me gusta también Somos Zona Fría del subsidio del Estado, me encantó también, que lo volaron, ¿no? Que fue ley, entre otras cosas. Sí. Claro, y ahí donde el frío es más frío. Camila Warner, cantautora patagónica, va a cantar este viernes 19 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires a las 8 de la noche en Abra Cultural, que queda en Hipólito Yrigoyen 840. Rodrigo Lamardo fue a ver ahí a Rodolfo Mederos, ¿no? Y volvió muy entusiasmado con el lugar. Abra Cultural, Hipólito Yrigoyen 840. 840, sí, creo que estuvo Meros hace poco ahí. Sí, sí. Un lugar muy bonito, acá a mano. Es un lugar nuevo, a mano, en el centro de la capital federal. Camila ha cantado en Chile, en México, en Cuba, en Alemania, en Ecuador, en Colombia, en el Teatro Colón, en el Centro Cultural Kirchner, en el Teatro El Círculo de Rosario. Tiene una carrera Eso es cierto, no puedo respecto. creer. ¿Eso soy yo? Y ya ven que, por ejemplo, si el Chango Spasiuk va a Alemania, le piden que toque tango, porque le ven con el acordeón y argentino y dicen, bueno, este debe ser tanguero, y entonces el Chango tiene que dar una cátedra sobre la Mesopotamia, los géneros musicales en la Argentina. No puede escapar de sí mismo, digamos. Claro. ¿No? ¿Y cuántas regiones diferentes geográficas y culturalmente hay en la Argentina? ¿A vos explicar la Patagonia se te hace fácil? Se me hace difícil, porque es todo eso, porque además esto de somos el silencio más reciente de la historia, pareciera, ¿no? Como que la Patagonia todavía estamos un poco reconstruyendo, un poco... pienso que el exterminio a los pueblos originarios ha sido una cosa hasta reciente, sí, sigue pasando. Entonces, mismo, qué sé yo, un apellido de un mapuche muchas veces hoy en una escuela es discriminado, todavía suceden un montón de cosas donde ir hacia atrás y mirar y aceptar también, porque se nos ha enseñado a odiar a lo mismo que somos nosotros. Vos hablás de Lautaro, por ejemplo, en la canción. También, el claro. último de los caciques mapuches, el que nunca se rindió a los españoles. Exacto. Entonces todo eso ¿y qué somos en este medio de todo este lío? Y bueno, yo creo que estamos ahí un poco reconstruyendo, y yo como música siento un poco el deber de si se puede, ojalá en alguna canción pintar un algo que digamos que colabore con eso que estamos ahí reconstruyendo. Pero sí siento un poco la obligación, el compromiso de hacerlo mirando hacia atrás, mirando hacia el futuro, porque el futuro, ¿no? Porque es nuestro. Porque es nuestro, y porque creo que uno se proyecta como artista y todo, pero yo intento ir hacia atrás, intento leer, intento redescubrir, escucho música, me involucro, trato de entender de dónde venimos, ¿no? Claro, y la romantización del paisaje, que es colosalmente hermoso, y de la vida pastoril, etcétera, es una cosa, y otra cosa son las realidades que circundan. Lo que aconteció también en la historia argentina entera es que durante mucho tiempo la Patagonia y su vastedad, los pueblos originarios allí, la conquista del desierto,
generaron un mundo cultural completamente diferente al urbano de las grandes ciudades, y el mito de que a la Patagonia iban a parar los locos, los perseguidos, los bandidos, etcétera, porque sí, los hubo a montones al respecto, como un territorio con una ley diferente, una ley distinta y con una vastedad. Pero en este siglo se dio el caso de que hubo un presidente patagónico, Néstor Kirchner. Es decir, que la Patagonia, con un hombre al que muchos reconocían tempranamente su vida caminando inclinado contra el viento, de Santa Cruz terminó siendo una figura relevante de la política, y la Patagonia toda, incluso el comercio con la Patagonia creció de una manera exponencial. Para la Patagonia fue muy fructuoso que hubiera un presidente patagónico, porque hubo una mirada sobre un territorio muy vasto, que es casi un país dentro de un país completamente diferente. Claro, además uno habla de la Patagonia y dice, la Patagonia, pero ¿cuánto está la cordillera, está el mar, está el norte de la Patagonia? Pensemos que La Pampa es una provincia patagónica. Claro. Entonces, el sur de Mendoza, Malargüe, es casi Patagonia. Claro, y de ahí tenés todo lo que tenés hacia el sur. Entonces hay un montón de realidades distintas. Y bueno, yo canto ahí, canto canciones que hablan de donde yo soy, que es al pie de la cordillera, donde hay costumbres muchas veces con el pueblo chileno, al cual también nos han enseñado a separarnos, ¿no? Como si no tuviéramos la misma historia en común. La nación mapuche, Lautaro, que tenía su epicentro en Chile, y hay mucha gente que por una convicción política, está claro, discute u odia sin saber de dónde viene eso, y sin saber que en realidad hubo un tiempo antes del tiempo en que los países no existían y las culturas sí existían, y siguen tan fuertes y tan perseguidas por la cultura blanca como hasta ahora, la cultura de los estados, ¿no? Exacto. Lo paradójico de eso es que es mucho más en la Argentina que en Chile. En Chile hay un acuerdo con el Estado virtual. De acá para el sur no es problema del Estado chileno, sino de las administraciones propias de los pueblos originarios. Y es bueno poder hablar de esas cosas con las canciones como vehículo, ¿no? Es bueno, yo creo que sí, que es bueno. Y bueno, en eso estamos. Obviamente a mí me gusta mucho cantar folclore, me gusta mucho cantar folclore de todo nuestro país. Me encanta, considero que es... muchas veces uno canta una canción de un maestro, una compositora o un compositor, como por decirte, Atahualpa Yupanqui, y decís, ay, qué gusto me doy cantando esto, porque es aprendizaje para mí, porque siempre está bueno hacerlo, porque es una escuela, ¿no? Pero me gusta, fui echando cada vez más canciones mías, cada vez fui hablando más de mi lugar, y así es como hoy los conciertos básicamente están integrados por repertorio que es de mi autoría, más algún gustito que me doy, y sumo un invitado, una invitada. En este viernes van a haber varios invitados. ¿Con quién tocas el viernes? Si se puede tengo contar. Una banda de lujo, es Lucas Homer, bajista. Homer con H, ¿no? Homer, sí. Tiene un nombre de familia importante. De músicos. José Torelli, que está acá a mi derecha, guitarrista y es el arreglador de las canciones. Está Marcela Galván, gran saxofonista vientista, y Diego Gazzaniga. Pero aparte está Barbie Pascual y Piojo Sapia como invitadas. Tengo un montón de invitados. Va a ser una fiesta musical, así que vengan a compartir con nosotros un poco de lo que es la música de este sur y alegrar un poco los corazones. Bien, el sur también existe, ¿no? Exacto. Eso está claro. Si no es mucha molestia, señor Torelli, usted que es el arreglador y el guitarrista acá, ¿podemos escuchar una más? Sí, claro. ¿Es posible? Bueno. Vamos, vientito cordillerano, ¿te parece? Le iban a pasar. Le van a pasar, bueno. Vientito cordillerano. Esa le iban a pasar. Vamos a hacer A Vos. A Vos. Calco de mis sentires, reflejo de lo que pasa. Navega entre sonidos, buscando la forma adecuada. Devuelven las mañanas la identidad y la calma. Pintura de cada idea, la que me permite el habla. Voz, escudo de luchas de cada pueblo en la historia. Voz, fuerza implacable, alas de la memoria, que acunas en tu sonido, la voz que se ha vuelto un ruego, y cuando no estás tranquilo, le habla en secreto a tus sueños. Calco de mis sentires, reflejo de lo que pasa. Navegando entre sonidos, en vos se me espeja el alma.
ginebra en madurez mis pasos y los tiñe junto al suelo. Grito de tierra dentro, susurro de mis sueños, cantando la noche clara, es voz que nos va encontrando. Cuando en otra ronda somos el mismo canto hermanado, voz, escudo de lucha de cada pueblo en la historia, voz, fuerza implacable, alas de la memoria, que acunas en tu sonido la voz que se ha vuelto un ruego, y cuando no estás tranquilo le habla en secreto a tus sueños, calco de mis sentires, reflejo de lo que pasa, navegando entre sonidos, en vos se me espeja el alma. Aplausos, medallas y besos. ¿Cómo canta Camila, José? Y así, como están escuchando. Muy hermoso. ¿Pero qué te pasa a vos que la tenés ahí? Yo, desde que empezamos a trabajar, siempre busco lo mismo, que la canción suene distinta, pero no distinta por lo que yo haga, sino distinta por cómo se interprete. Entonces hay una conjunción entre la belleza de la voz que está a la vista, digamos, al oído. Al oído, ¿no? Y la convicción. Entonces, cuando están las dos cosas a la par, está buenísimo. Qué buena síntesis, ¿no? Cuando está la belleza del instrumento y la convicción para usarlo, se dan ecuaciones diferentes. Camila Warner, entonces, este viernes 19 de septiembre, las entradas están a la venta por Passline. Gracias por haberse dado una vuelta por la radio, ¿no? Gracias a vos. Vos sabés todo lo que nos ayuda a difundir a los que venimos así bien independientes. Es granito de arena y nos ayuda un montón para que más gente se entere, más gente venga al concierto. Este viernes estamos por ahí. Y si querés, mirá. Ay, un honor sería. No, muchas gracias. Chacarera con saxo sería yascarera. Y por otro lado, dice Fernando de Recoleta, nada más natural que agregarle vientos a una chacarera patagónica. Yascarera, me encantó. Aldo de Constitución dice, qué lindo que canta, gracias por esto. María Isabel de Villa Crespo, como siempre, un programa que nos nutre, memoria, música, grande Camila, a quien no conocía y es una musicaza. Sí. Qué hermosa voz tiene Camila, dice Julio de Merlo, ¿Saben los de Merlo que hacemos el espectáculo La Patria no se vende este domingo en Merlo? Después le cuento. Gracias Polimeni, un mensaje patagónico, pero sobre el tema anterior, el golpe de Estado de un día como hoy, hace 70 años, en el 55, en Río Colorado, en la provincia de Río Negro, la aviación naval golpista quiso destruir un puente ferroviario para impedir el paso de un tren con tropas leales a Perón. El bombardeo aterrorizó a la población civil por entonces. Entre otros, los mensajes, porque siguen entrando aquí en el WhatsApp de la radio. Así que mira, reacción online instantánea de Viste mucha que nos gente. ayuda, y gracias a la gente acá, los técnicos que están trabajando, a Luciano que me contactó con vos, gracias por recibirnos. Hermoso momento. Charlie Escalante en la operación técnica, en la puesta en el aire del programa, y Vicente Castro en el streaming de la radio. Si salen bien, si están bien peinados, es porque los peina Vicente Castro. Gracias, Vientito cordillerano, traiga su canto. Venimos de cuesta abajo y hoy precisamos su aliento siempre adelante, fuerza empujando. Aquí venimos tirando sin aflojarle. Después de un año tan largo, hoy celebramos poder volver a encontrarnos en este abrazo. Levante la copa bien en alto, brindemos juntos porque aquí estamos. Viene la tía negrita y trae sus empanadas y los milcaos. Y si Nino cocina luche, apúrate y vamos donde Ramón.
encienden voces la tarde, mientras despierta la noche ahuyenta los males y hasta una ausencia cantando se vuelve copla que se comparte, así como se comparte hoy la esperanza que vengan tiempos mejores y hoy que no es tarde sabemos que miles somos más que mil partes. Levante la copa bien en alto, brindemos juntos porque aquí estamos. Viene la tía negrita y trae sus empanadas y los 1000 cabos. Y si Nino cocina luche, apúrate y vamos donde Ramón. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Tus oídos necesitan algo más que una cajita feliz. Radio Caníbal. Un banquete musical en AM530. Radio Caníbal. Los miércoles, de 1 a 3 de la mañana, Eduardo Fabregat musicaliza la vida. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal, somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kuznir. Entradas por Alternativa Teatral. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop. Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado, Reconquista 484 Cava. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. Y esto es para ti, mi patria querida. Y este domingo, lo dije recién, este domingo próximo, el día de la primavera, 21 de septiembre, nos toca La Patria no se vende en Merlo. Estaremos haciendo nuestro espectáculo, radio, café, concert, con música en vivo,
pantalla gigante, etcétera, 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 en el Federal de Merlo. Si en el oeste está el agite, esperamos a todos los que estén dispuestos a participar, dándose una vueltita por el lugar. Las entradas están en venta en Alternativa Teatral. La semana pasada hicimos nuestro espectáculo en Gleu, en el espacio que la cantora Marta Pirén, el Ruca Pirén, tiene allí, y la verdad que fue un domingo con sol, con compañerismo y con un montón de contenidos que nos dieron vueltas a todos y que siguen dando vueltas en nosotros, es bueno decirlo. Así que, amigas y amigos de Merlo y alrededores, los esperamos. Si vienen juntos vamos a pasar una tarde estupenda. Te mando gente ahí que tengo al centro de Hoy para Mañana, con quien vamos a viajar a Villa Paranacito el 12 de octubre en una colecta solidaria y una caravana solidaria. Ahí en Villa Paranacito hay asentamientos de gente muy, muy pobre, así que saludos, Rogelio Frigerio. Y ahí viven en Merlo, el centro de Hoy para Mañana, a que va a ir a verte. Los saludos son irónicos, ¿no? Saludos a Rogelio Frigerio. Al gobernador de la provincia de Entre Ríos. Ha dirigido bancos y todo, y es uno de los coautores del más grande préstamo que tomó la Argentina, que fue aquel 20 de junio del 2018, si mal no recuerdo, de 45.000 millones de dólares. ¿Te acordás de Mauricio Macri? Sí, qué lástima ensuciar así su propio apellido, ¿no? Bueno, pero hay tanta gente que arrancó para ahí. El Merlo es un territorio muy connotado por la obra de nuestro cura preferido, el padre Paco Olveira. Así que los que quieran ser de la partida, allí los esperamos. En Alternativa Teatral están en venta las entradas. Si quieren, en el lugar mismo se pueden comprar ese día. La cervecería El Federal va a ser nuestra casa por este Buena fin de cervecería, semana. la conozco. Y la gestión del Tano Menéndez, al que le mandamos un beso. Te invito hoy a una presentación de un libro. Dale, ¿a qué hora y en dónde? Están presentando en el PJ Ciudad, San José 181, La dictadura de la libertad. Es un libro que saca Ediciones Futurock. El autor es Santiago Campana. Va a estar presentado por Federico Vázquez, que es fundador de Futurock, de la radio y de la editorial. Y también por Marcela Feudale, que es periodista e historiadora. Hoy a las 19 horas en San José 181, acá a la vuelta de San José y Alsina. Entrada libre y gratuita. Buena invitación. Yo formulo ahora una invitación, pero es para que participen los que quieran del sorteo de 2 pares de entradas, 4 en total, en el Centro Cultural Cuerda Mecánica, que queda en Juramento 4686, Capital Federal, en Villa Urquiza. Está representándose la obra Parte de este mundo por Adrián Canales. Es una obra de teatro inspirada en el universo poético de Raymond Carver, notabilísimo escritor anglosajón, ¿no? Qué lindo, ¿no? Sí, una especie de realismo raro el de Carver, y un escritor grande, grande, grande. Parte de este mundo lleva 14 temporadas en el teatro. 14 temporadas es una vida. No hay muchas obras que tengan 14 temporadas, no hay. Así que los que tengan ganas de acercarse al teatro sin artificios, sin impostura, les proponemos este programa para el domingo a las 19 en Villa Urquiza. Las entradas por lo demás están a la venta en www.cuerdamecánica.com. Dicho lo cual, a las 15:31 la espera su entrevista. Es así, bueno, estuvimos hablando de la región patagónica y ahora también esto es en la región centro, ¿no? Buenos Aires, y ahora nos vamos para la NOA, porque vamos a hablar con Daniela Seggiaro. Ella es documentalista y directora de Senda India, y le damos la bienvenida a esta directora salteña que presenta este documental sobre esta historia de Miguel Ángel Lorenzo, que es el joven wichí que en el año 1991, con humor y sensibilidad y junto a sus paisanos, van recorriendo el monte, señalando al mundo blanco el sentido del monte, el idioma y de la vida en comunidad, y cómo las bases fundamentales de sus reclamos territoriales. A veces el cine, como vos bien le decías recién a Camila, es un punto de puente y conexión para volver a entrelazar estas historias medio silenciadas. Hola, Daniela Seggiaro, Marina Iglesias y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530. ¿Cómo estás? No estás. ¿Ahí estás? Ah, ahí estás. Hola, ¿cómo andas, Daniela? La vemos, pero no la escuchamos. Me parece que si tiene cerrado el micrófono. Esas cosas que nos pasan a todos. Esas cosas que pasan. Ahí está. Ahí te escuchamos bien. ¿Ahí está? Sí, te escuchamos bien y te vemos. ¿Cómo buenísimo. andás? Bien, muy bien. Acá estoy. Gracias por la llamada. Bueno, estamos contentos de poder anunciar que el viernes 5 de septiembre estrenaste este documental que le da la voz a este cacique wichí. ¿Cómo es el nombre de Juan Méndez?
La Cujien. La Cujien, que expone con claridad y simpleza un poco la noción indígena de pertenencia, ¿no? ¿Nos contás cómo llegaste a conocer y a documentar esta película? Dale, en realidad, bueno, no es una película como sobre una persona, sino que es una película bastante comunitaria de alguna forma, lo que cuenta a través de un relato, de una cantidad de material de archivo muy especial que generaron y guardaron las personas de esta comunidad, que son los Wichí de Mosconi, la comunidad Misión Tolaba, queda como al frente de la ciudad de Mosconi casi. En el año 90-91 estuvieron reuniendo las pruebas para un juicio por posesión veinteañal sobre su territorio indígena ancestral, pero bueno, esas eran las reglas del juego que le ponía en ese momento la justicia argentina. Y la película se arma a través de todo ese material que ellos filmaron durante un momento donde estaban juntando las pruebas para este juicio que estaban haciendo. Sí, juntaban las pruebas en 1991, ¿no? Sucede el juicio. El juicio empezó en el año 1986. En el 91 tenían una instancia de reunir pruebas para el juicio, una nueva instancia para eso. Fue muy largo, terminó en el 2021, que finalmente los dan ganadores, y ahora están en el proceso de tomar posesión de esas tierras, ¿no? Pero son 40 años de juicio, por supuesto con todo el desgaste que esto implica para una comunidad, y bueno, y este material es como una pequeña parte de todo eso, pero que realmente nos hace como ingresar al punto de vista indígena, al ser filmado por la propia comunidad, al ser trabajado desde el interior de este reclamo, nos da acceso como casi a sentir, a tocar qué es lo que piden las comunidades indígenas cuando piden su territorio, ¿no? El sentido de pertenencia real al monte, el sentido de cómo habitar un territorio de otra manera, ¿no? La senda es como lo contrario al desmonte de alguna manera, ¿no? Claro. Es lo que no se ve a primera vista, pero que en realidad cuando se recorre se genera como a la luz de los saberes indígenas, se convierte en una especie de farmacia, de boticario, de supermercado lleno de cosas preciosas para el uso cotidiano, ¿no? Y un poco esa es la perspectiva que dan en estos materiales, y también todo el trabajo que llevó conseguir estas tierras, ¿no? Vinculado también a la historia argentina, que muchas veces a las comunidades se las tiene como sin agencia, ¿no? Sin historia, sin vínculo con la historia política y social de nuestro país. Y en este material queda muy claro esa relación también. Daniela, dos cosas me surgen a partir de esto que nos contás, que resulta más que interesante, sobre todo esto de la senda, de lo que se encuentra ahí adentro de la senda y que sería senda india, lo contrario a desmonte político, si se quisiera. Es ¿cómo encontraste a esta comunidad en Mosconi y cómo ellos pudieron hacer el archivo que, hasta donde entiendo, la película tiene sensibilidad, tiene humor, o sea, está muy bien filmado todo ese archivo, ese registro de llevados a juicio para litigar sus propias tierras, ¿no? Digo, porque ellos originariamente, como bien decís, ancestralmente son parte de la tierra, ni siquiera propietarios, ¿no? Ni siquiera dueños, o sea, parte en comunidad con esa tierra, y fueron, digamos, corridos o discriminados o expropiados de su propio territorio por esto que llamamos la justicia argentina, que decís que se demoró 40 años en ahora ratificar que esta comunidad
es parte de esa tierra y que esa tierra es de la comunidad. ¿Cómo fueron esos dos hallazgos, digamos? ¿Cómo ellos cómo ellos registraron y cómo vos encontraste ese registro? Bueno, el registro que ellos hacen tiene que ver con la llegada de una cámara a la comunidad en esa fecha, en esas épocas, digamos. Que es un Super 8, sí. Video 8, como, sí. Que era un formato muy lindo, un formato casero de la época, pero que la verdad que tiene una imagen muy estable, era como más lindo que el VHS, digamos. Es como un pasaje casi entre ese video analógico y el video digital de después. Bueno, es como que la imagen es muy linda. Y bueno, y la cámara duró 2 años, estuvo en funcionamiento 2 años. Después me imagino que también por la tierra, que la zona tiene como mucho, ¿no? Mucha tierra suelta, mucho calor, etcétera. La cámara, bueno, dejó de funcionar al tiempo, pero durante todo ese tiempo filmaron mucho, filmaron como, sobre todo Miguel Ángel Lorenzo, que vos lo mencionabas recién, fue la persona que aprendió a usar la cámara y que se enamoró de la cámara. Yo me fui dando cuenta de su voluntad narrativa a lo largo del proceso de edición. Qué lindo que es realmente admirable, ¿no? Cómo es tener las herramientas para hacer algo. A veces las cosas no se hacen por falta del acceso a las herramientas, ¿no? Totalmente, por falta de caja de herramientas también, ¿no? Totalmente, sí. Y Miguel, bueno, fue la persona que insistió mucho con que digitalicemos el material, con las ganas de que esto sea parte de una película, ¿no? Yo trabajo en la zona desde hace mucho tiempo. Bueno, soy salteña. En Salta hace falta. Hay muchas, sí. Hace falta darse cuenta de la cantidad de diversidad que hay en pueblos indígenas. Bueno, la diversidad, ¿no? Identitaria en realidad que tenemos. A veces se cree que hay una única forma de ser salteño y hay muchísimas. Claro. Y incluso hay idiomas. En toda esta zona del Chaco salteño hay un montón de idiomas que se hablan y que están vivos y que son muy poderosos, como el huichilamtés en este caso. Y bueno, yo en realidad ya tengo 2 películas hechas en la zona, Nocilatiaj, La Belleza y Jusek. Sí, que viajaste a Berlín. Sí, eso hace que hace mucho tiempo que trabajo en la zona. Antes de eso también otros trabajos que después desembocan en películas, pero bueno, de alguna forma una película va llevando un poco a la otra también, y el hecho de que las películas que hacemos también van siendo como parte del territorio, van sirviendo para, no sé, para abrir un poco de espacio en nuestras narrativas para que la voz indígena, no la voz, sino la perspectiva indígena forme un poco más parte de nuestras narrativas. Yo en general trabajo sobre el vínculo, ¿no? entre el mundo wichí, el mundo occidental o criollo, y bueno, y a partir de todo eso fue como que tuve acceso a este material, también por una confianza en lo que hacemos, por una confianza en eso, en respetar el punto de vista de alguna forma. Fui un poco depositaria de este trabajo, de este registro que es para mí algo que yo nunca había visto y que me parece muy maravilloso, y bueno, y fue como un gran honor poder hacer con esto una película. Un poco el proceso fue correrse un poco también como de lo autoral de alguna manera, pero ponerse todo el saber o toda la posibilidad que podíamos nosotros brindarle a este material para que sea parte del cine, ¿no? Y que se vea ahora en pantallas, en todas las pantallas que se pueda. En este momento está en el Malva, pero bueno, viene también circulando por distintas pantallas, se vio en la comunidad, en distintos lugares, digamos. ¿Y cómo fue para la comunidad verse ahí en la pantalla, como vos decías? Esa proyección. Bueno, como siempre, sí, bueno, fue muy hermoso y muy fuerte también, porque siempre que uno ve material de archivo, ¿no? Esto es de los años 90,
más de 30 años y siempre que uno ve una foto de familiares, de uno mismo, este material no se veía hacía mucho tiempo, porque al quedar en unos casetitos, en una caja, uno no tiene acceso, ¿no? Eso es también el proceso de digitalización de todas estas 30 horas que era este material. Eso también queda en la comunidad. Y la parte de proyectarlo en una película en 1 hora y 20, genera como ese poder verlo todos juntos, poder como... Qué lindo. Hay algo de mucha fuerza, digamos, de ver ese material de otra época, pero también ahora que la gente está tomando posesión del territorio que ganaron con mucho esfuerzo y con mucho mérito, la verdad. También para las nuevas generaciones lo que se habló mucho es que hay algo de este material que es refundante un poco de la relación con ese territorio, ¿no? Pasó mucho tiempo, entonces, bueno, ver la propia historia de cómo se trabajó para que esas tierras ahora sean parte de la comunidad, bueno, es algo que también es importante para las nuevas generaciones, sobre todo, ¿no? Sin duda. Entonces, bueno, va teniendo también como esta cosa también de validez de documento, de alguna forma, también la película, ¿no? Sí, de sentar ese precedente, que vos bien decís que ellos tienen mucho mérito y es muy loable que ellos ahora sean benefactores de su propia tierra y que sobre todo esto que decís, frente al despojo y la injusticia que viven todas estas diversidades que tiene Salta, tu provincia, y que tengan también estas herramientas. Es muy lindo lo que dijiste de que poner, más que hacer una película autoral, poner al servicio el conocimiento del cine para tender ese puente, esa conexión y dar el mensaje a las futuras generaciones de que esto existe, de que es nuestro, de que somos nosotros también, y de volver a entender que el respeto y el valor por el otro y la otra no es más que por uno mismo también, ¿no? Si queremos construir un futuro conjunto, común. Totalmente. Y siento que en este estreno en Buenos Aires se está entendiendo mucho eso, como que la película no deja afuera tampoco a personas de la ciudad, ¿no? Uno no se siente lejano del mundo retratado, sino, bueno, al ser como un material hecho al interior de la comunidad y algo que uno siente y que, bueno, que quisimos también que los espectadores lo experimenten, que es como casi entrar en las sendas del monte con la gente, casi hacerse amigo, ¿no? Qué lindo. Y eso se está sintiendo en este estreno en Buenos Aires, que a veces, viste, se ve como lejanas estas cuestiones y bueno, y que hacer que el cine acerque esos espacios y esas ideas de mundo, es algo que estamos experimentando y que está siendo como muy lindo en este estreno hoy, ¿no? Bueno, es una alegría contarle esto a la audiencia de esta tarde en la Radio de las Madres. Las próximas funciones confirmadas son el viernes 19 de septiembre, este viernes a las 20 horas en el Malva, y también el viernes 26 de septiembre a las 17 horas en el Centro Cultural Borges. No vamos a dejar de ver Senda India, tu película, Daniela Seggiaro. Fue un placer conversar con vos. Aguante tu cine, viva Salta, nos hace falta, y sobre todo estas historias tan de nosotros y que abogan por la tolerancia. Así que te mando un gran beso y te felicito, que se proyecten muchas pantallas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Los esperamos en el cine. Dale, nos vemos en el Malva entonces a las 20 horas este viernes. Un beso grande. ¿Nos encontramos en los cines o nos encontramos en las calles? Ahí vamos para volver. Somos Radio. AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.
Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Este descubrimiento de hace 100 años le dio vida a muchísima gente. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Y las 15:50 nos parece un buen horario para incorporar a nuestro programa la voz del presidente del Partido Solidario Bonaerense, Carlos Grande, que además es director de formación docente permanente de la provincia de Buenos Aires. Un tema de hoy, 49 años de la Noche de los Lápices. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Hola Carlos, Marina, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿Cómo está Carlos. nuestra audiencia? ¿Cómo va? La idea es, creo que hoy es un día muy especial para quienes nos dedicamos a la formación de los jóvenes, a la educación, a la participación y el protagonismo de esas generaciones, ¿no? Y digo esto porque, hoy 16 de septiembre, un aniversario más de esa tremenda noche que se conoció como la Noche de los Lápices, pero que también tiene un significado hoy en la provincia, que es el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios, en homenaje a esos chicos, a esas chicas que protagonizaron ese hecho aberrante de la historia reciente de nuestro país, ¿no? Cuando comencé a pensar en querer hablar de este hecho, el de la Noche de los Lápices, hoy 16 de septiembre, y cómo encararlo, fui a ese libro sobre el cual hablamos, Carlos, no sé si recordás, Palabras Claves, lo presentamos ahí, sí, claro, en el piso, estuvimos hablando, es un diccionario temático, y la verdad que aparece ahí una de las definiciones sobre la Noche de los Lápices, que me parece interesante traer, digamos, en forma de conversación, pero la idea es recuperar ese hecho histórico, complejo, doloroso, para poder transformarlo de alguna manera en un problema, ¿no? En un problema de enseñanza, porque creo que ese es el desafío de las y los educadores, ¿no? Tratar de transformar esos hechos del pasado reciente en problemas que puedan abordarse adentro de las aulas, comprender el pasado, entender ese pasado para no transitar presentes distópicos como el que tenemos, ¿no? De gente que hoy reivindica el terrorismo de Estado, que son negacionistas de las políticas del modelo económico y político que llevó adelante la Junta Militar y que de alguna manera ellos replican hoy ese mismo modelo, el de las 4M que solemos decir. Nuestra audiencia lo sabe, pero recuperamos la efeméride del 16 de septiembre,
o de mediados de septiembre, porque ahí hubo un grupo de estudiantes secuestrados en la ciudad de La Plata por miembros en ese momento de la policía bonaerense comandada por Camps, y ese acontecimiento que se conoció como la Noche de los Lápices, ¿no? La Noche de los Lápices es un hito identitario en los jóvenes estudiantes del nivel secundario, pero también es un hito para el movimiento estudiantil, sus luchas reivindicativas, la exigencia de derechos, reclamar por aquello que no tienen. Y voy cerrando, Carlos. Todos sabemos los nombres, ¿no? María Clara, Claudio de Hacha, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racedo, Horacio Ungaro. También hubo otros en esas fechas cercanas al 16 de septiembre, ¿no? Emilce Moller, Pablo Díaz, Patricia Miranda, Gustavo Calotti. Estos últimos, por suerte, fueron sobrevivientes de aquel hecho tremendo. Todos participaron del circuito Camps, pero quiero sumar algunos otros que a veces pasan desconocidos porque esto se popularizó como la Noche de los Lápices, pero en Vicente López, en el Nacional de Vicente López, que hoy escuela número 6, entre el 76 y el 77 asesinaron y desaparecieron a más de 9 estudiantes. En el ENET de Bahía Blanca pasó lo mismo. En la ex ENAM de Banfield, 31 personas desaparecidas. En el Santa Lucía de Varela, 10 estudiantes. Hay un libro muy interesante que se llama Los Pibes del Santa, que lo recomiendo y que relata esos hechos. De alguna manera, esto muestra un registro que fue un plan sistemático, ¿no? El de la desaparición de personas, que el informe de la CONADEP puso a este testimonio por el valiente relato de Pablo Díaz, y que luego fue libro de María Seoane, fue película que más tarde unificó a todas las luchas estudiantiles en el nombre de una sola lucha, ¿no? La Noche de los Lápices. Por todos ellos, por todas ellas, por todos los luchadores, por todos los luchadores de los pueblos del mundo, por todas las utopías y las luchas revolucionarias por la emancipación de los sures, como decimos nosotros, de los oprimidos. Hoy creo que hay que alzar los lápices para que sigan escribiendo y nunca más tengamos hechos como esto en nuestra querida República Argentina. Gracias, Carlos, conmovedora tu síntesis. Un abrazo. Abrazo a todos por ahí. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. Y en este día tan especial para la lucha estudiantil en toda la Argentina, Fabián Goldman, en Móvil 2 en línea, con el tema del Colegio Nacional Buenos Aires. ¿Está tomado el Nacional Buenos Aires? Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, compañeros. Efectivamente, se encuentra tomado el Colegio Nacional Buenos Aires en una jornada en la cual van a conmemorar también esa Noche de los Lápices con una marcha que estarán realizando a lo largo de la ciudad hacia el Congreso y también hacia San José 1111. La toma comenzó en la jornada de ayer, Carlos, decidida en asamblea. Ahora se encuentran algunos estudiantes solamente haciendo una guardia dentro del establecimiento que muestra un cartel de colegio tomado en celeste y blanca, 2 franjas, y la O, la primera O con el pañuelo de las madres. En un contexto en el cual el gobierno intenta sostener el veto al financiamiento universitario, y desde aquí los estudiantes de Buenos Aires ya estuvieron avisando de alguna manera que en caso de que se concrete esta medida mañana y consiga sus 87 héroes el presidente Javier Milei, seguramente continuarán las medidas de lucha y la toma del establecimiento. Carlos. Bien, tenés audios para compartir con nosotros. Bueno, vamos con ellos entonces en el orden que ustedes planteen ahí desde el estudio. Bien, el audio número 1, ¿cuál es? El colegio está tomado desde ayer a la noche después del turno vespertino, que fue mandatado por asambleas con el estudiantado organizado en las mismas.
de una forma de reclamo total al veto autoritario del gobierno cipayo y hambreador de Javier Milei, que no reconoce la educación pública como un eje central, que no reconoce a la universidad pública como algo que merezca tener salarios medianamente dignos para nuestros profesores, para nuestras profesoras. Lo vemos todos los días en el colegio, cómo se va desfinanciando, no en este colegio solamente, sino en toda la educación pública en general, pero con un ensañamiento muy fuerte con este sector de la sociedad, ¿no? Tenemos los números, ahora no me acuerdo puntualmente, pero tenemos estadísticas, manejamos demás cosas. Podría decirte, por ejemplo, de que desde que asumió el gobierno, si no me equivoco, ha bajado un 30% en lo que respecta, bueno, comparando el salario de los colegios de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los profesores de la UBA están cobrando un 30% menos que lo de la ciudad, eso generando que muchos muchos como que piensen en dejar y buscar otras opciones, cosa que no ha pasado nunca en la historia. Escuchamos en el primer audio a... Facundo, estudiante de sexto año, y vale la pena recordar que el gobierno, en las respuestas acerca de la educación universitaria, reflejó que los aumentos de los salarios fueron de un 120%, mientras la inflación fue un 220%, Carlos. Nada más y nada menos. ¿El segundo de tus audios, Fabián? Vamos con el segundo de los audios y tiene que ver justamente con de qué forma se refleja en la actualidad del colegio esta falta de presupuesto. Escuchamos. No, que realmente no tienen la cabeza los pies sobre la tierra, que se piensan que no entiendo el planteo de la búsqueda de querer, como mostrar una imagen distinta sabiendo lo mismo que dijimos antes, o sea, lo vemos todos los días, no se trata de una percepción o una visión política partidaria, porque se trata mucho quizás del gobierno de decir, bueno, estos son, que tiene que ver con la cuestión más partidaria, con la cuestión de las elecciones, y la realidad es que es una cuestión del día a día que transitamos nosotros, que las luces durante el turno vespertino no andan, que desde hace años para acá, desde que asumió Milei, vemos empeorando también la calidad académica en base a todos los financiamientos que hay. Entonces, realmente, que pueden decir lo que quieran, realmente la cadena nacional del máximo conductor de este gobierno, o mejor dicho, el vocero del gobierno de Karina Milei, que es Javier Milei, que ya actúa como un vocero del gobierno de Karina, porque realmente parece que la que toma decisiones de Karina, bueno, en ese sentido, no hay pareciera que a pesar de lo que dicen, no están con los pies sobre la tierra, no están pensando en lo que quiere el pueblo realmente. Fabián, gracias. Incorporamos al final del programa esta nueva realidad. Un día como hoy, en el marco del golpe de Estado que sufrió la sociedad chilena, el derrocamiento del gobierno el 11 de septiembre del 73 de Salvador Allende, las fuerzas represivas asesinaron a Víctor Jara en el Estadio Nacional. Estadio Nacional que hoy lleva el nombre de Víctor Jara. Confiando en su suerte, en el destino, en quién era y en la condición humana, Víctor Jara fue detenido al día siguiente del golpe, el 12 de septiembre, cuando se presentó normalmente a dar clases en la universidad. Lo torturaron, lo presionaron gravemente, terminaron contándole las manos y finalmente lo asesinaron en las puertas del estadio para arrojar lejos de ahí su cadáver. Aquellos que fueron responsables, los que dieron las órdenes y los que la ejecutaron, fueron juzgados más de 4 décadas después por la justicia chilena. Sus nombres son pequeñitos así, casi no le importan a nadie. Víctor Jara sigue siendo una referencia del canto con compromiso en la historia de América Latina. Te recuerdo, Amanda. Hay muchos septiembres en un solo septiembre. Estamos jugando con unas pocas palabras y muchos sentidos respecto a este mes de septiembre, el mes de la primavera, el mes de los estudiantes y el mes de algunos golpes de Estado que han quedado en la memoria colectiva. Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, Carlos. Feliz septiembre, y no tan feliz septiembre para los que sabemos recordar que estos septiembres también necesitan de justicia. Así que muchas gracias a todos y a todas por estar ahí. Después vendrán muchos octubres en un solo mes de octubre. Que nunca hizo daño, que partió.